origen biológico distintos a la madera. Estos van a ser derivados del bosque o de algunas otras áreas forestales y de los árboles fuera del bosque. Y bueno, hablando un poco acerca de la historia, el aprovechamiento de los productos del bosque es una actividad que se ha ido desarrollando durante miles de años. Si nosotros pudiéramos ir a alguno de los museos que actualmente existen o algunas de las ruinas, podemos ver que muchas de las osamentas o muchas de las ofrendas que se hacían normalmente tienen semillas, algunas partes de plantas, de flores, algunas hojas, etcétera. Y sobre todo, pues también ver lo que está plasmado en los códices antiguos, porque eran dibujados sobre lo que era el papiro que venía precisamente de una planta, venía hecho de una planta y los tintes con los cuales se realizaban todos estos códices, pues prácticamente venían de plantas. Y bueno, también debemos de notar que los recursos forestales no maderables podemos extraer algunos de los recursos que hay ahí. Por ejemplo, en este caso yo les ejemplifico con las hongueras, las señoras que van al bosque sacan los hongos para la venta, o bien lo podemos encontrar en plantaciones forestales o en sistemas agroforestales. ¿Qué quiere decir? Que ya es una plantación establecida y sobre esa plantación podemos encontrar alguna otra planta la cual es aprovechable. En este caso podemos ver la imagen donde pues es un bosque y en la parte del sotobosque encontramos estas palmas camedor, que son las palmas que se utilizan en esta temporada de Día de Muertos o bien que se colocan en las pescaderías para poderles dar vista. Pero ¿qué podemos extraer del bosque o de estas comunidades vegetales? Pues podemos extraer un sinfín de recursos. Dentro de ellos, pues ya les mencioné yo la parte de alimentos. Podemos extraer ya sea plantas, hongos, algún otro fruto, etcétera. Podemos extraer también algunas plantas para obtener fibras, como es el enequén, realizar estos mecates o se pueden extraer para algunos instrumentos utensilios, como pueden ver en la imagen, están estos bules que eran estos contenedores que ocupa todavía la gente del campo para llevar el agua fresca a sus actividades diarias. Podemos tener la extracción también de gomas o de resinas. Ahorita ya pasó la temporada de muertos, y nosotros echamos mano de este tipo de resinas, ¿no? Cuando nosotros colocamos el incienso para las ofrendas, este proviene de los árboles que están en el bosque. También podemos ocuparlo como fines medicinales. Seguramente muchos de nosotros en algún momento, nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra tía, por ejemplo, nos ha dado alguna infusión, algún té para poder curarnos de algún malestar o bien nos han colocado estos cataplasmas. También podemos extraerlo para fines culturales, es decir, como les mencionaba, estos papiros, estas códices que se generaban con anterioridad, pues eran de estas plantas, ¿no? También se pintaba a través de estos tintes que tienen las plantas, estos códices que han perdurado durante muchos miles de años. Y bueno, también, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros utilizamos estos recursos forestales no maderables? Pues la diversificación de diferentes actividades productivas, ¿no? Principalmente se le da esta economía o más bien se ayuda a la comunidad pues para tener un ingreso, ¿no? Hay una oportunidad de desarrollo. ¿Por qué? Porque ya se puede obtener un recurso más y obviamente hay una entrada de dinero más fuerte. También proveen de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque muchas de las personas obtienen estos recursos, sobre todo para cuestiones alimenticias. Ayudan también a la conservación y la diversidad biológica y cultural. Es decir, que manteniendo estos bosques o manteniendo esas comunidades vegetales, pues vamos a ayudar a la conservación. Entonces, cuando la gente sabe que de ahí obtiene algún recurso, algún beneficio, pues obviamente preserva esas zonas o las mantiene lo mejor posible para que el recurso no se acabe, ¿no? También contribuyen pues a la prevención del cambio de uso de suelo de la tierra para otros fines, por ejemplo, para construcción o para meter ganado o para una agricultura intensiva. Ellos mantienen estas comunidades vegetales y a su vez aseguran que no se haga este cambio de uso de suelo. Y bueno, su práctica pues es
más benigna que el aprovechamiento de la madera, porque cuando nosotros hacemos un aprovechamiento de la madera, pues este aprovechamiento es de manera extensiva, es decir, que se talan todos estos árboles para poder obtener la madera y poder ocupar a lo mejor las fibras para el papel. Sin embargo, si nosotros ocupamos estos recursos forestales no maderables, pues de alguna manera sí hay una extracción, pero no es de manera intensiva, sino es de manera un poco más controlada, se mantiene la comunidad vegetal y por ende mantenemos todos los demás recursos que en ella existen. Y bueno, los recursos forestales no maderables en México, ¿qué es lo que pasa? Hay diferentes tipos de recursos forestales no maderables, ya se los mencioné, algunas resinas, algunas gomas, algún otro tipo de plantas, frutos, etcétera. Pero para México, lo que más se extrae de los bosques o de estas comunidades vegetales, pues es la tierra de monte. Es decir, aquella tierra que nosotros compramos a veces en el tianguis, donde van las marchantas y te venden estas bolsitas de tierra de monte, pues es lo que más se extrae en México, ¿no? Seguido de las resinas, que pues obviamente ya sabemos que son empleadas para fines culturales principalmente o para fines medicinales también. Y bueno, pero ¿qué nos preguntaremos? ¿Cuál es la problemática que enfrentan estos recursos forestales no maderables? Pues principalmente es la sobreutilización o sobreexplotación. Cuando ya actualmente se ve una moda, pues ya se quiere extraer de una manera intensiva. Entonces puede llegar a ser sobreutilizado o sobreexplotado. Y por ende va a haber una disminución de estas especies nativas, es decir, va a comenzar a mermar la población que originalmente existía y obviamente también tienen el problema de una extracción ilegal. Muchas personas van y extraen sobre todo orquídeas, algunos tenchos o bromelias para usos culturales y se hace de manera ilegal porque muchas de estas ya están protegidas. Sin embargo, la gente todavía sigue yendo a estas áreas a extraerlo sin ningún permiso, ¿no? También hay un escaso poder de negociación en la zona, es decir, se le está pagando muy poco a la gente que te vende esos recursos y los revendedores lo sobrevenden, ¿no? Aumentan hasta 10 o 20 veces su valor y pues obviamente cuando nosotros extraemos algunas de las plantas o algunos de los recursos forestales no maderables, pues también hay una pérdida de alimento para muchos de los animales. Hacemos esta sobreexplotación y dejamos sin alimento a muchos de los animales. Pero bueno, ¿cómo podemos aprovechar y evaluar la sostenibilidad de estos recursos forestales no maderables? Pues de tres maneras, o sea, viéndolo desde tres niveles. A manera individual, o sea, cada uno de los individuos, cuando nosotros hagamos una extracción o quitemos alguna parte de planta o tomemos algún recurso que está dentro del bosque, nos debemos de preguntar si causa la muerte del individuo que estamos extrayendo. También a manera de población debemos de preguntarnos si la población no va a disminuir con esa extracción que nosotros hacemos y a nivel de ecosistema vamos a tomar en cuenta si no cambia su funcionamiento. Es decir, si yo estoy extrayendo esa planta, estoy extrayendo ese recurso, ver si no estoy afectando al ecosistema como tal, porque como les mencionaba, en alguno de los casos, pues podemos dejar sin alimento a muchos de los animales, por ejemplo, o podemos quitarle el sustrato a alguna planta o algún hongo, etcétera, ¿no? Y bueno, de qué es lo que pasa actualmente. Actualmente, de acuerdo al crecimiento poblacional, pues está habiendo un agotamiento de los recursos y conocimientos tradicionales asociados a estos recursos forestales no maderables. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento, al haber un crecimiento poblacional, hay una sobreexplotación de los recursos. Ya lo hemos visto, en muchos de los bosques lo que se extrae es la madera. Entonces, al ser una población mucho más grande, necesitamos de mayor cantidad de recursos, por lo tanto hay una sobreexplotación y como resultado nos va a dar el agotamiento de estos recursos, ¿no? Recordemos que muchos de los recursos pues no son infinitos, muchos son finitos. Si nosotros rompemos estas cadenas que hay dentro de estas actividades, pues de alguna manera estamos rompiendo esos eslabones que van a debilitar esta cadena y por lo tanto nos va a llevar hasta el declive. Y bueno, también, como yo les mencionaba anteriormente,
Los recolectores más o menos en promedio obtienen una ganancia en aproximadamente más o menos el 10% de la ganancia total pagada. Posteriormente, quienes lo compran y quienes son revendedores, ellos pueden aumentar hasta 20 veces más el ingreso de este. Por ejemplo, suponiendo que la gente que cosecha esta palma camedor que les mencionaba, que es muy utilizada en esta temporada de Día de Muertos para la vestimenta del arco que se coloca en las ofrendas, pues más o menos en un rollito de 12 piezas, ellos los están vendiendo en 5 pesos, cuando un revendedor a veces te lo vende hasta en 50 pesos. Entonces, ahí hay un comercio desigual, no es justo para los que hacen la cosecha de este tipo de productos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay este tipo de problemáticas? Pues obviamente se intensifica más la presión de cosecha. La gente que está cosechando para darlo a los revendedores hace una cosecha más intensiva y por lo tanto, obviamente estamos disminuyendo los recursos que hay dentro de estas comunidades vegetales, ¿no? Y esto lo hacen precisamente para obtener una mayor ganancia y que sus ingresos aumenten, ¿no? Pero no se dan cuenta que están haciendo una presión en el ecosistema y entonces más adelante ya ese recurso que tenían año con año, pues prácticamente se va a perder, ¿no? Y bueno, para evaluar la sostenibilidad del aprovechamiento de estos recursos forestales no maderables, debemos de tomar en cuenta diversos puntos, ¿no? Uno, ver qué tipo de planta es la que estamos cosechando, ¿no? La temporada de cosecha, eso es muy importante porque mucha gente ya sabe que la temporada de cosecha a lo mejor es en floración o es en la época de fructificación, entonces a veces se hace una cosecha previa o antes de, evitando que las plantas lleguen como a la cúspide o a la culminación de su ciclo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que al no conocer nosotros precisamente las características de la historia de vida de cada una de las especies, pues estamos rompiendo esta cadena, ¿no? Entonces, al romper esta cadena, pues obviamente nosotros estamos afectando todo este ciclo que llevan las especies. La etapa de su ciclo de vida en la que lo cosechamos, debemos de tomar en cuenta si es un juvenil, si es un adulto, si es una plántula, ver en qué etapa está, porque muchas veces se colecta cuando es juvenil y no se espera a que se llegue al ciclo de vida adulto y por lo tanto entonces ya no hay reclutamiento de semillas nuevas, ya no hay reclutamiento de los frutos, etcétera. Entonces ahí se rompe y ya no podemos tener el siguiente año pues esas plantas, por ejemplo, ¿no? También hay que ver la frecuencia y la intensidad, así como los métodos de cosecha. Muchos de los métodos son, al ser tan invasivos, dañan todas las plantas o dañan toda la parte del árbol o dañan todo el suelo y entonces no se hace de una manera consciente. Entonces volvemos a lo mismo, volvemos a de alguna manera bloquear ese ciclo que tenía estas plantas, ¿no? Debemos también de conocer el contexto socioeconómico, político y ecológico, porque en muchas poblaciones o en muchas localidades ellos ya tienen su contexto establecido y a veces los que vienen a comprar, pues prácticamente lo hacen de manera intensiva, se pierde esa cultura o esos conocimientos y entonces ya la gente ya no lo hace de manera tradicional, ya la gente no lo hace porque así es su cultura, sino que ya lo hacen para obtener un ingreso. Entonces, de alguna manera, pues se pierde esa labor social, esa labor económica, esa labor ecológica. Y también debemos de tomar en cuenta el conocimiento ecológico tradicional de los usuarios sobre el recurso. Es lo que yo les comentaba. En las localidades ya la gente sabe cuándo cosechar, por qué cosechar y para qué cosechar, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Al menos para México, es el recurso más importante, ay, perdón, es el recurso más importante de los recursos forestales no maderables. Como pueden ver en la gráfica, el 30.3% de lo que se extrae son hierbas, seguido de árboles, luego de arbustos y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, prácticamente para México, las plantas son un recurso forestal no maderable muy importante. Y bueno,
También tomemos en cuenta qué es lo que se cosecha aquí en México. En México lo que más se cosecha es toda la planta, es decir, toda la parte que sale del suelo, lo que nosotros podemos ver es lo que más se aprovecha, ¿no? En algunos otros casos, pues son los frutos en segundo lugar, en algún otro caso son las ramas y los peciolos, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente en México ocupamos toda la planta. Y bueno, ¿cuál es la comunidad vegetal o el tipo de vegetación más afectado con este tipo de actividades? Pues principalmente es el bosque tropical caducifolio, seguido del bosque mesófilo de montaña, porque tienen una gran cantidad de recursos, ya sea hierbas, arbustos, epífitas, hongos, tierra, etcétera, ¿no? Y bueno, ya para culminar, estas son las recomendaciones que yo les traigo el día de hoy. Del lado izquierdo pueden ver un libro que se llama Manejo Comunitario Sustentable de Productos Forestales No Maderables, donde habla un poco de la parte social, cultural y cómo es que se extraen estos recursos. Y del lado derecho podemos encontrar un catálogo de recursos forestales maderables y no maderables que es de gobierno, este manual donde vienen ahí varios tipos de recursos forestales no maderables y maderables. Te dicen, por ejemplo, tal planta, para qué se utiliza y en dónde la pueden extraer, ¿no? Entonces es como un pequeño catálogo. Y bueno, de mi parte creo que es todo. Les reitero, pues nosotros nos encontramos en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. Ustedes, pues, si bien entiendo, están en preparatoria, pero si les gusta la biología, pues pueden cursarla aquí en la Universidad Veracruzana. Tenemos la carrera de biología, hay muchas otras carreras. La verdad es que la zona es muy bonita, es una zona muy, muy universitaria. Y bueno, ahí les pongo el código QR donde si ustedes lo quieren escanear, pues viene el Research Gauge tanto del doctor César Carvajal, que es con quien estoy haciendo la estancia postdoctoral, y, eh, y pues el mío, para que vean qué tipo de publicaciones hacemos, los trabajos que hacemos. También encuentran el email donde ustedes nos pueden escribir por cualquier duda, inquietud, etcétera. Entonces, pues creo que de mi parte es todo. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario. Ok, doctora, pues muchísimas gracias por su presentación. Mientras quizás se anima alguno de nuestros alumnitos, yo quisiera hacerle una pregunta respecto a lo que Ajá. mencionaba de las extracciones. ¿Dónde podríamos conocer o verificar la información? ¿Qué fuentes tenemos disponibles para, en el caso de que se quiera realizar una, para saber si estamos haciendo un daño a la planta o a los animales o al ecosistema? Sí, primero que nada, debemos de conocer, como les mencionaba, la especie que nosotros vamos a explotar, por así decirlo, o de donde vamos a extraer alguna parte, ya sea de la planta, etcétera. Ustedes de manera más fácil pueden googlear y de ahí se pueden ir a la UICN, que es donde viene la lista roja de la UICN. Ustedes pueden colocar ahí la especie, la planta, y les puedes decir en qué estatus está. Una vez que tengan ustedes el estatus, ya pueden saber si está protegida, en riesgo, en peligro de extinción, etcétera. Sabiendo ya el estatus, ya se puede ver, ya hay muchos libros, hay mucho material especializado donde nosotros podemos buscar y te dicen qué tanto se está extrayendo, cómo se extrae, porque una misma planta, a lo mejor aquí en Veracruz, no se utiliza de la misma manera, a lo mejor en Tlaxcala, en Chiapas, en Oaxaca, se le da otro uso. Entonces, nosotros podemos con el nombre que tenemos común, buscamos el nombre científico, podemos checar en estos listados tanto de la CONABIO como de la UICN para saber en qué estatus está. Una vez que tenemos el estatus, pues ya podemos saber cómo se emplea, de qué manera se puede hacer de una manera sana, por así decirlo, hacer esta extracción medida, ¿no? Que no sea una sobreexplotación o una sobreextracción. Entonces, ya hay mucho material a la mano o se pueden acercar con especialistas, por ejemplo, los que somos botánicos, ustedes se pueden acercar para preguntarnos si realmente esa planta se está extrayendo de la mejor manera o cómo es que se pudiera hacer, ¿no? Para asegurar que la siguiente generación se pueda establecer o que podamos tener pues esa planta o ese recurso el siguiente año, ¿no? Ok, bueno, pues muchísimas gracias.
¿Alguna pregunta? ¿Alguno de los chicos que nos escuchan quisiera participar? Aprovechando que ahorita tenemos todavía a la doctora con nosotros, ¿no? Es muy temprano para hacer preguntas. Sí. La pueden escribir también en el chat y le podemos dar lectura. A ver, como que veo una cabecilla ahí, quizá. Ajá, ninguna. Ok. Bueno, pues entonces le agradecemos a la doctora Berenice por sus Muchísimas pláticas gracias. y por su tiempo. Gracias. Entonces vamos a dar seguimiento a la presentación de la doctora Daniela. Vamos a esperar un poquito en lo que se conecta. Ok. Voy a apagar mi cámara de mientras. Y doctora, de nuevo, muchas gracias. No, muchas gracias, maestra. Listo, ya tenemos con nosotros, una disculpa, a la maestra Daniela Estrada. Déjenme comentarles tantito de ella mientras nos comparte su pantalla. Ella es médico veterinario zootecnista de formación. Muchos veterinarios también trabajan en el área de la investigación y está realizando también una maestría de ciencias de la salud en el Instituto Politécnico Nacional, dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación aquí en la Ciudad de México. Entonces, maestra, si quiere comenzar a compartir su pantalla. Estoy buscando cómo compartirla. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Ok. Pero no sé si la ven en modo presentación. Ahorita se ve en modo presentación. Si le das a pantalla completa, yo creo que ya, no hay problema. Listo. Ya.